La lanza de cristal silbó en el aire mientras Kira la giraba en un amplio arco, manteniendo a raya a los asaltantes que la rodeaban. Su pelaje plateado estaba enmarañado con sudor y sangre, parte suya, la mayor parte perteneciente a los enemigos que ya había matado. La elegante arma había pertenecido a su familia durante 300 años, transmitida de madre a hija, y nunca le había fallado. Hoy podría ser diferente. Los asaltantes drachores se acercaban, sus rostros reptilianos retorcidos por sonrisas crueles. Quedaban 12 de ellos, tal vez 13. Había perdido la cuenta después de la primera hora de lucha. Se movían como animales de caza, poniendo a prueba sus defensas, buscando cualquier signo de debilidad. Tras ella, las ruinas del antiguo templo proporcionaban refugio a los últimos supervivientes de su aldea. 37 villanos, en su mayoría jóvenes y ancianos, se acurrucaban en las antiguas cámaras de piedra. Contaban con ella para mantener alejados a los asaltantes. Podía oír sus susurros asustados resonando en los muros del templo. El jefe Dramore dio un paso al frente. Era el doble de grande que ella, cubierto de escamas oscuras que parecían una armadura natural. Su martillo de guerra goteaba la sangre de sus camaradas caídos. Cuando sonreía, hileras de afilados dientes brillaban bajo el sol de la tarde. «Ríndete, gatita», dijo en un roto estandarte galáctico. «Tu gente sabe mejor cuando tiene miedo». Cater ajustó su agarre en la lanza y cambió de postura. Le temblaban las piernas de cansancio, pero mantuvo la voz firme. «Mis antepasados murieron luchando. Yo haré lo mismo». La jefa rió, un sonido como el de una piedra de moler. «Tus antepasados eran débiles. Por eso están muertos». 3 asaltantes se abalanzaron sobre ella a la vez desde diferentes direcciones. Kate se movía como agua, girando y golpeando. La hoja de cristal dio en el blanco 2 veces, derribando a 2 de los atacantes. El tercero logró agarrar el asta de su lanza con sus garras. Lucharon por controlar el arma. El drachore era más fuerte, pero Kitra era más rápida. Se retorció y tiró, intentando liberarse. Otros asaltantes se acercaron, presintiendo su oportunidad. El jefe levantó su enorme martillo de guerra y lo asestó con fuerza. La antigua lanza de cristal, que había sobrevivido 3 siglos de batallas, finalmente encontró su horma. La hoja se rompió en 1000 pedazos, lanzando fragmentos de luz que danzaron sobre las piedras del templo. Kita se tambaleó hacia atrás, sujetando solo el asta rota. Los asaltantes rugieron de triunfo. Ya la tenían. Catra miró el arma rota en sus manos, luego el círculo de enemigos que se cernía a su alrededor. Pensó en su madre, quien había llevado esta lanza a la batalla contra los piratas. Pensó en su abuela, quien la había usado para defender su mundo natal durante las guerras sectoriales. Todos habían sido valientes. Todos habían muerto con honor. No avergonzaría su memoria. La joven guerrera dejó caer el asta rota y desenvainó su cuchillo ceremonial. Era un arma pequeña, apenas más larga que su mano, pero estaba afilada y era suya. Los asaltantes rieron al verla. «Valiente gatita», dijo el jefe. «Serás un buen trofeo». Catar susurró una oración a sus antepasados en la antigua lengua. Las palabras se sintieron cálidas en su lengua como un último regalo de quienes la habían precedido. Levantó el cuchillo y se preparó para vender su vida lo más cara posible. El primer asaltante cargó. Fue entonces cuando el cielo explotó. Algo se estrelló contra el dosel del bosque como una estrella fugaz. Los árboles se doblaron y se rompieron bajo su peso. El suelo tembló bajo sus pies. Una ola de calor y humo inundó el claro, haciendo que todos tropezaran y tosieran. Cuando el polvo se asentó, había un cráter donde había estado el antiguo santuario. En el centro del cráter se encontraba una extraña cápsula metálica, aún brillante por el viaje que la había traído allí. Vapor se elevaba de su superficie y luces parpadeaban a sus lados. Los asaltantes miraron la cápsula confundidos. Nunca habían visto nada igual. Catra tampoco lo había visto,
pero era lo suficientemente inteligente como para reconocer un regalo cuando uno caía del cielo. Una escotilla se abrió en el lateral de la cápsula con un siseo agudo. Algo se movió en su interior. Los Dramore alzaron sus armas, inseguros, pero listos para una nueva amenaza. Una figura emergió de la cápsula, levantándose lentamente y observando el claro. No se parecía a ningún ser que Katara hubiera visto jamás. Se erguía sobre dos patas como un vainí, pero era más alto y ancho. Su piel era de un extraño color marrón rosado, y casi no tenía pelaje, salvo el oscuro pelo en la parte superior de la cabeza. Lo más inusual de todo era que su rostro era plano y terso, con pequeños ojos que parecían verlo todo a la vez. La criatura llevaba una especie de armadura llena de bolsillos y correas. Llevaba un arma que no se parecía en nada a ningún rifle o rayo de energía que ella conociera. El arma zumbaba con un sonido que le hacía temblar las orejas. El extraño ser miró a los asaltantes Draore, luego a Katara con su pequeño cuchillo, y luego de nuevo a los asaltantes. Parecía estar pensando en algo. Finalmente, habló. Su voz era más grave que la de un Draor, pero no tan áspera como la de un Draor. Hablaba en perfecto estándar galáctico. ¿Te importa si entro en la pelea? El jefe encontró su voz primero. ¿Qué eres? ¿Alienígena? Esta no es tu batalla. La extraña criatura sonrió, mostrando unos pequeños dientes blancos que no se parecían en nada a los colmillos de ninguna de las especies presentes. De hecho, me esfuerzo por ayudar a quienes son superados en número 12-1, sobre todo cuando protegen a niños. Levantó su arma zumbante y la apuntó al asaltante más cercano. Por cierto, me llamo Marcus Chen, sargento de la Infantería de Marina Colonial Terran, y caballeros, me acaban de alegrar el día. El asaltante al que apuntaba el arma rió nervioso. Taran. ¿Qué es Taran? Nunca hemos oído hablar de una especie así. Marcus Chen sonrió aún más. Sí, nos dicen eso a menudo. Somos bastante nuevos por aquí. El jefe gruñó y dio un paso al frente. 1 contra 12, Terran. No pueden ganar. Marcus volvió a mirar a su alrededor, luego a Katara. Todavía sostenía su cuchillo, lista para luchar a pesar de las dificultades. Algo en su postura pareció complacerlo. Señora, le dijo cortésmente, quizás quiera refugiarse tras esas rocas. Esto se va a poner un poco ruidoso. Volvió a mirar al jefe y su sonrisa desapareció por completo. Cuando volvió a hablar, su voz era fría como el hielo. 12 contra 1. ¿Sabe qué? Me gustan esas probabilidades. El primer asaltante cargó, lanzando un grito de guerra. Marcus Chen apretó el gatillo de su extraña arma. El sonido fue como el de un trueno y un relámpago en una pelea. El asaltante simplemente desapareció en un destello de luz azul, dejando solo una marca de quemadura en el suelo donde había estado. Los demás asaltantes miraron el espacio vacío donde había estado su camarada. Observaron al extraño humano con su arma imposible. Se miraron entre sí. Marcus comprobó una especie de pantalla en su arma y asintió con satisfacción. 11 contra 1 ahora. Mejores probabilidades para ustedes, ¿verdad? El jefe rugió de rabia y señaló al humano. Mátenlo. Mátenlo ya. Pero mientras los asaltantes restantes avanzaban a toda velocidad, Kater vio algo en los ojos del humano que la despertó la esperanza por primera vez en horas. No tenía miedo. Ni siquiera estaba preocupado. Parecía que estaba a punto de divertirse. Los siguientes minutos cambiaron todo lo que Kater creía saber sobre la guerra. Marcus Chen se movía como nunca antes. Los Bolani luchaban con gracia y honor, siguiendo formas antiguas transmitidas de generación en generación. Los dracoreanos dependían de la fuerza bruta y de una superioridad numérica abrumadora, pero este humano luchaba como si el suelo bajo sus pies fuera su arma. 3 asaltantes cargaron contra él desde diferentes direcciones. En lugar de mantenerse firme como un buen guerrero, Marcus rodó tras un tronco caído. Los asaltantes chocaron entre sí donde él había estado. Antes de que pudieran desenredarse,
Esa terrible arma zumbante habló 2 veces más. 2 asaltantes más se convirtieron en espacios vacíos llenos de luz y calor. ¿Qué clase de brujería es esta?, bramó el jefe. Marcus emergió de detrás de una cubierta completamente distinta. Kitra ni siquiera lo había visto moverse. Nada de magia, respondió alegremente. Solo ingeniería humana a la antigua. Esta pequeña belleza dispara balas de metal a aproximadamente el 3% de la velocidad de la luz. La física hace el resto. Volvió a disparar. Otro asaltante desapareció. Los drachores restantes comenzaron a dispersarse intentando rodearlo. Pero cada vez que creían tenerlo acorralado, Marcus estaba en otro lugar. Usaba las ruinas del templo como si fueran parte de su propio cuerpo, desapareciendo tras los muros y emergiendo desde ángulos inesperados. Kitra se pegó a la pared de piedra y observó fascinada. El humano nunca permanecía en un mismo lugar más de unos segundos. Parecía saber dónde estaba cada escondite, dónde caía cada sombra, cómo aprovechar el terreno accidentado. Era como ver a un maestro cazador que había estudiado este campo de batalla durante años en lugar de a alguien que había llegado allí minutos antes. Un asaltante intentó flanquearlo subiendo al tejado del templo. Marcus levantó la vista, sonrió e hizo algo con su arma. En lugar del rayo concentrado que había desintegrado a los demás, disparó una ráfaga de proyectiles más pequeños. El asaltante cayó del tejado con un ruido sordo y no se levantó. Múltiples modos de disparo, explicó Marcus. Nadie en particular. Una característica realmente útil. El jefe se estaba desesperando. Hizo un gesto a los guerreros restantes y gritó órdenes en el idioma drachore. Dejaron de intentar rodear al humano, y en cambio, cargaron contra él todos a la vez, con la esperanza de abrumarlo con un ataque directo. Marcus los vio venir e hizo algo que hizo que Kitra pegara las orejas a su cabeza con incredulidad. Se puso de pie a plena vista y caminó hacia ellos. Los asaltantes rugieron de triunfo, creyendo que finalmente lo tenían. Pero al acortar la distancia, Marcus lanzó algo pequeño y redondo al suelo entre ellos. Se cubrió los ojos con un brazo y siguió caminando. La explosión no fue grande, pero fue cegadoramente brillante. Los asaltantes se tambalearon, arañándose los ojos y gritando de dolor. Marcus caminó entre sus filas confusas como si estuviera paseando por un jardín. Sus armas hablaron en voz baja 4 veces más. Cuando la luz se desvaneció y el humo se disipó, solo quedaba el jefe. El gran drachore se quedó solo entre los cuerpos de sus guerreros. Su martillo de guerra se aferró con manos temblorosas. Sus ojos amarillos se movían como lanzas. Recorrió el claro, buscando amenazas que pudieran provenir de cualquier dirección. Marcus recargó su arma con movimientos ensayados. Solo tú y yo ahora, grandullón. ¿Quieres rendirte? Te prometo que serás tratado según las convenciones galácticas sobre prisioneros de guerra. El cacique escupió al suelo. DRA, no te rindas ante especies inferiores. Inferiores. Marcus parecía genuinamente curioso. ¿Qué te hace pensar que somos inferiores? No tienes garras, ni colmillos, ni armadura natural. El cacique dijo, tu tecnología es primitiva. Tu especie es desconocida. Eres débil. Marcus asintió pensativo. Sabes, la gente no para de decirlo. Probablemente seas la 15ª especie que llama débiles a los humanos este año. Volvió a sonreír con esa fría sonrisa. Pero lo curioso de ser débil es que te hace muy bueno encontrando soluciones creativas a los problemas. El cacique cargó con un rugido que hizo temblar los muros del templo. Marcus esperó hasta el último segundo y se hizo a un lado como un bailarín. El enorme martillo de guerra del jefe se estrelló contra la piedra donde había estado el humano, haciendo volar fragmentos de roca por todas partes. Antes de que el drachore pudiera recuperar el equilibrio, Marcus agarró algo de su cinturón. Parecía un pequeño tubo de metal. Lo presionó contra el cuello del jefe y lo apretó. Una descarga eléctrica recorrió el aire.
El jefe se convulsionó una vez y se desplomó como un árbol talado. Marcus se quedó de pie junto al asaltante inconsciente, respirando con dificultad, pero sin ser oído. Revisó su arma de nuevo y luego miró alrededor del claro para asegurarse de que no hubiera más amenazas. Fue entonces cuando Catra se dio cuenta de que aún sostenía su cuchillo. Bajó la vista hacia la diminuta hoja, luego al humano que acababa de derrotar a 12 asaltantes armados sin recibir una sola herida. El cuchillo se sentía ridículo en sus manos. Marcus notó su mirada fija y malinterpretó su expresión. «Oye, demostraste mucho coraje», dijo. «Enfrentarse a 12 de estos tipos con solo un cuchillo. Eso requiere agallas». Kitra bajó el arma. «Iba a morir». «Tal vez», admitió Marcus. «Pero ibas a morir luchando. Eso cuenta». Señaló las ruinas del templo. «¿Hay gente ahí que necesite ayuda?» Ella asintió. 37 supervivientes, en su mayoría jóvenes y ancianos, algunos heridos. Llevamos 2 días escondidos aquí desde que atacaron nuestra aldea. Marcus se echó el arma al hombro y sacó un pequeño dispositivo con luces parpadeantes. Soy Chen para Wandere. Adelante, Wandere. Una voz crepitó desde el dispositivo, hablando con el mismo acento extraño que Marcus. Chen, soy Wandere. Hemos estado rastreando tu descenso. ¿Estás intacto? Intacto y operativo, capitán. Tengo 37 refugiados aquí que necesitan atención médica y evacuación. Solicito recogida inmediata. Recibido. Nos dirigimos a tu ubicación. Tiempo estimado de llegada: 15 minutos. Marcus guardó el dispositivo y miró a Kitra. Mi nave está llegando. Podemos poner a salvo a tu gente. ¿Por qué?, preguntó ella. La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. ¿Por qué nos ayudarías? No nos conoces. No somos tu gente. Marcus ladeó la cabeza como si estuviera considerando la pregunta. De donde yo vengo, tenemos un dicho: el mal triunfa cuando la gente buena no hace nada. Señaló los cuerpos de los asaltantes esparcidos por el claro. Estos tipos eran definitivamente malvados. Ustedes eran definitivamente buenas personas. La matemática era bastante simple. Catra lo miró fijamente. En todos sus años como guerrera, nunca había oído a nadie describir una batalla en términos del bien y el mal. Honor y deshonor, sí, victoria y derrota, sin duda. ¿Pero bien y mal? ¿Qué clase de especie son ustedes?, preguntó. Marcus rió y, por primera vez desde que salió de su cápsula, sonó joven. Honestamente, todavía estamos tratando de averiguarlo nosotros mismos. Solo llevamos viajando entre estrellas unos 70 años. La mayor parte de la galaxia cree que somos bárbaros. ¿Lo son ustedes? Lo consideró seriamente. Depende de a quien le preguntes, supongo. Luchamos cuando es necesario. Protegemos a quienes no pueden protegerse a sí mismos. No nos rendimos ni siquiera cuando las probabilidades son malas. Sonrió. Hay gente que lo encuentra bárbaro. Un sonido como un trueno lejano retumbó en lo alto. Kitra alzó la vista y vio una elegante nave descendiendo entre las nubes. Era más pequeña que la enorme nave de guerra Draore que había visto, pero se movía con una gracia que denotaba tecnología avanzada. «Somos nosotros», dijo Marcus. Levantó al jefe inconsciente y se lo echó al hombro como si fuera un saco de grano. «Tendremos que interrogar a este. Inteligencia dice que los drachores se han vuelto más agresivos últimamente. El comando quiere saber por qué». Mientras la nave se posaba en el claro sin apenas un susurro, Catra sintió algo que no había experimentado en días. Esperanza. Pero también sintió curiosidad. Este humano y su gente eran claramente más de lo que aparentaban. La pregunta era, ¿qué querían a cambio de su ayuda? Estaba a punto de descubrirlo. La nave humana no se parecía en nada a lo que Kitra había esperado. Desde fuera, parecía elegante y militar, todo líneas suaves y metal reluciente. Pero una vez que Marcus la condujo a ella y a los demás supervivientes a bordo,
Se encontró en un espacio que parecía más un hogar que una nave de guerra. Los pasillos eran amplios y bien iluminados, con una suave alfombra bajo los pies. Las paredes mostraban imágenes de cielos azules y bosques verdes que parecían mecerse suavemente con una brisa imperceptible. La enfermería está por aquí, dijo Marcus, guiando a un grupo de Bani heridos por un pasillo bordeado de imágenes de animales extraños. El doctor Williams te cuidará bien. La enfermería estaba impecablemente limpia y llena de equipo que Cater no reconoció. Una mujer humana con bata blanca los miró al entrar. Era más baja que Marcus, con el pelo canoso recogido en un estilo práctico, pero sus manos se movían con la seguridad de quien lleva años curando. ¿Qué tenemos, sargento?, preguntó, acercándose al superviviente más gravemente herido. 12 asaltantes Dramore habían atacado su aldea. Marcus respondió: esta gente lleva 2 días escondida entre las ruinas. Deshidratación, algunos cortes y contusiones, un par de huesos rotos. Nada grave, pero han pasado un infierno. La doctora ya estaba examinando a un anciano cuyo brazo colgaba en un ángulo extraño. Ya veo. Bueno, los curaremos enseguida. Miró a Katara. ¿Estás herida, querida? Cater negó con la cabeza. El trato de la doctora era amable pero profesional, recordándole a los sanadores de su tierra. Era difícil creer que esta mujer perteneciera a la misma especie que el guerrero letal que acababa de salvarlos a todos. Bien, sargento Chen. El capitán quiere verte en el puente cuando termines aquí. Marcus asintió y se giró hacia Kate. ¿Quieres acompañarme? Podría ser interesante. Lo siguió por más pasillos, pasando por salas llenas de humanos trabajando en tareas que no pudo identificar. Todos levantaron la vista al pasar Marcus, saludándolo con sonrisas y bromas. Algunos la miraron con abierta curiosidad, pero sus miradas eran más amistosas que hostiles. ¿Cuántos sois en esta nave?, preguntó. 43 tripulantes, dijo Marcus. Y ahora, amigos, somos lo que los humanos llaman una nave exploradora. Nuestro trabajo es explorar nuevas áreas y contactar con otras especies. ¿Eso era lo que hacían cuando nos encontraron? Más o menos. Estábamos mapeando este sistema cuando nuestros sensores captaron las señales de energía de las naves Dramore. La capitana decidió investigar. El puente era más pequeño de lo que esperaba, con solo un puñado de humanos trabajando en varias estaciones de control. Las paredes mostraban imágenes del espacio que los rodeaba. Estrellas y planetas flotando en el vacío negro como joyas dispersas. Una mujer se giró para saludarlos al entrar. Era mayor que Marcus, con el pelo corto y canoso y arrugas alrededor de los ojos que denotaban años dedicados a tomar decisiones difíciles. Vestía el mismo uniforme que los demás, pero la forma en que la tripulación la miraba dejaba claro que ella estaba al mando. Sargento Chen, dijo, buen trabajo ahí abajo. Informe de bajas. No hay bajas, amigas, Capitán Rodríguez. Todos los refugiados están a bordo y reciben atención médica. Un prisionero está asegurado y en espera. Excelente. La capitana se giró hacia Kitara y extendió la mano en lo que Kitara reconoció como un gesto de saludo humano. Soy Capitán Elena Rodríguez, comandante del errante US. Debe ser el guerrero del que me habló el sargento Chen. Kata estrechó brevemente la mano que le ofrecía. Soy Katara, de la Tercera Fuerza de Defensa de Clani. Un placer conocerte, Katara. Tengo entendido que tu aldea fue atacada por incursores Draore hace 2 días. Llegaron sin avisar y mataron a muchos de los míos. Logramos escapar al antiguo templo, pero ella hizo un gesto de impotencia. Eran demasiados. El capitán Rodríguez asintió con gravedad. ¿Cuántas naves tenían? 3 pequeñas naves de ataque, quizá 40 incursores en total. El capitán intercambió una mirada con Marcus. Esa es una fuerza mucho mayor de lo habitual en las incursiones Draore en este sector. Suelen operar en grupos de 5 o 6. Un joven humano en una de las estaciones de control levantó la vista de su trabajo. Capitán,
Estoy captando tráfico de comunicaciones Draore a unos 60 minutos luz de distancia. Parecen movimientos de flota. El capitán Rodríguez se movió para mirar su pantalla. Muéstrame. La pantalla principal cambió para mostrar un mapa táctico de los sistemas estelares circundantes. Aparecieron puntos rojos en varios lugares. Cada uno marcaba una nave o flota doctora. Había muchos más puntos de los que Kitra esperaba. Dios mío, susurró alguien. Marcus se acercó a la pantalla. Capitán, parece una fuerza de invasión completa. De acuerdo. Comunicaciones, intenta contactar con el Consejo Galáctico. Mensaje de prioridad 1. Kitra miró fijamente los puntos rojos en la pantalla. Hay tantos. ¿Qué quieren? El capitán Rodríguez se giró hacia ella. ¿Qué nos puede decir sobre los patrones de expansión de Draore? ¿Han estado entrando en este sector gradualmente o es un cambio repentino? Llevan un año asaltando mundos fronterizos, dijo Cterra. Ataques pequeños, principalmente. Nada como esto. El Consejo dijo que solo estaban probando nuestras defensas. El Consejo se equivocó, dijo Marcus rotundamente. Esto no es una prueba. Esto es real. Una oficial de comunicaciones levantó la vista de su puesto. Capitán, tengo al Consejo Galáctico en el subespacio. Rechazan nuestra solicitud de prioridad. Diga que revisarán nuestro informe en el próximo ciclo de reuniones estándar. ¿Cuándo es eso? Dentro de 3 semanas. El puente quedó en silencio. Cater sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿3 semanas? Pero llegarán a su planeta natal en 5 días. La capitana Rodríguez se frotó la frente como si le doliera la cabeza. ¿Y su ejército? ¿Podrán organizar una defensa? Kitra pensó en la flota. Naves elegantes, construidas para patrullaje y vuelos ceremoniales. Tenemos 37 naves. Buenas naves, pero volvió a mirar la pantalla táctica. No es suficiente. ¿Y la evacuación? El Consejo nos ha ordenado prepararnos para una última resistencia honorable. Dicen que la retirada deshonraría a nuestros antepasados. Marcus emitió un sonido parecido a un gruñido. El honor no detiene los disparos de los cañones de riel. La capitana Rodríguez estudiaba la pantalla táctica con la intensidad de un depredador que evalúa a su presa. ¿Cuánto tardarán en llegar a sistemas habitados? Las primeras colonias serán atacadas en 48 horas. El oficial de navegación informó. El planeta natal de Baini en 5 días, como dijo. Y la flota del Consejo más cercana, al menos 2 semanas. La capitana guardó silencio un largo momento, pensando. Finalmente, se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envíen un mensaje al Comando Colonial. Informe táctico completo, máxima prioridad. Díganles que solicitamos el despliegue inmediato de la fuerza de tarea. 7 bajo el protocolo Omega. El oficial de comunicaciones pareció sorprendido. Señora, el protocolo Omega requiere autorización de... Sé lo que requiere. Teniente, envíe el mensaje. Marcus se enderezó. Capitán, ¿está seguro? El protocolo Omega es bastante extremo. 40.000 incursores Dramore se dirigen a colonias indefensas. Sargento. Creo que extremo es justo lo que necesitamos. Kita los miró. ¿Qué es el protocolo Omega? El capitán Rodríguez sonrió. Y por un momento, se parecía notablemente a Marcus cuando se enfrentó a los incursores Draore. Algo que aprendimos de nuestra propia historia, Katara. A veces la mejor defensa es hacer que el enemigo se arrepienta de haberte encontrado. El oficial de comunicaciones levantó la vista. Mensaje enviado, capitán. El Comando Colonial solicita confirmación de la evaluación de amenazas. Envíenles todo. Registros completos de sensores, informes de interrogatorio de prisioneros cuando los tengamos. Asegúrese de que entiendan a qué nos enfrentamos. Se volvió hacia Kitra. Mientras tanto, necesitamos aprender todo lo posible sobre las tácticas y la tecnología Draore. Ya has luchado contra ellos antes.
¿Estarías dispuesta a ayudarnos? Catra pensó en ella. Aldea, de su lanza rota, de 37 personas que ahora estaban vivas porque un humano había decidido ayudar a desconocidos. Sí, te ayudaré en todo lo que pueda. Bien, porque si esto funciona, estás a punto de ver lo que hacen los humanos cuando alguien amenaza a inocentes. Al ver la determinación en los ojos del capitán, Kitra se encontró creyendo que tal vez, solo tal vez, el Drachore había cometido un grave error. El jefe Drachore era más grande de lo que parecía en el campo de batalla. Kate se dio cuenta mientras observaba a Marcus prepararse para el interrogatorio. En la celda, bajo luces brillantes y sin su martillo de guerra, seguía pareciendo peligroso. Sus ojos amarillos seguían cada movimiento con inteligencia depredadora. Su nombre es Gortak el Render, le dijo a Marcus mientras estaban fuera de la celda. Escuché a sus guerreros usar ese título. Entre los Drachore, tales nombres deben ganarse mediante actos de gran violencia. Marcus asintió, comprobando el traductor que llevaba en el cuello. ¿Qué puedes decirme sobre su estructura de mando? Siguen la fuerza por encima de todo. El más fuerte lidera, el débil sirve o muere, pero no son estúpidos. La astucia es tan valorado como la fuerza bruta. Es bueno saberlo. Marcus activó el sistema de comunicación de la celda. Gortk, soy el sargento Chen. Tengo algunas preguntas para ti. El jefe levantó la vista con una mueca de desprecio. No te diré nada, blando. En realidad, ya nos has contado bastante, dijo Marcus con calma. Los registros de comunicación de tu nave fueron muy informativos. Sabemos sobre los movimientos de la flota, la cronología de la invasión, la lista de objetivos. La expresión de Gortak cambió ligeramente. Imposible. Nuestros códigos de cifrado están unos 50 años por detrás de los estándares humanos, terminó Marcus. Los desciframos en 20 minutos. Kitra observó atentamente el rostro del jefe. Había interrogado a prisioneros antes y conocía las señales. Gortak intentaba ocultar su sorpresa, pero Marcus claramente había tocado la fibra sensible. Marcus continuó en el mismo tono de conversación. Lo que no entiendo es el momento oportuno. ¿Por qué ahora? Los Drachores se han contentado con pequeñas incursiones durante décadas. ¿Qué cambió? Pronto lo sabrás, dijo Gorik. Cuando llegue la gran flota, todos los pueblos blandos. Arrodíllate o arde. La gran flota. Esa sería la fuerza reunida en el punto de concentración del sistema Keros, ¿verdad? Unas 40.000 naves. Esta vez, Gort no pudo ocultar su sorpresa. ¿Cómo sabes de Keros? Igual que nosotros sabíamos de tus códigos de comunicación. Las redes de inteligencia humana son bastante completas. Marcus se apoyó en la pared, con aspecto relajado. Lo que realmente quiero saber es quién da las órdenes. Esta no es una expansión tradicional de Dramore. Alguien la planeó con mucho cuidado. Gorak guardó silencio, pero Kitra podía ver la guerra en marcha tras sus ojos. Quería presumir de la fuerza de su pueblo, pero también sabía que estaba revelando información valiosa. Marcus intentó un enfoque diferente. Sabes, Gortak, he estado estudiando tu especie, una cultura fascinante, muy directa, muy honesta. Cuando un Drachore quiere algo, lo consigue. Cuando se enfrenta a un enemigo, lucha. Sin engaños, sin política, solo pura fuerza contra fuerza. El cacique se enderezó ligeramente, complacido por lo que interpretó como un cumplido. Pero este plan de invasión, continuó Marcus, tiene política por todas partes. Eso, tiempo coordinado, objetivos estratégicos, asignación cuidadosa de recursos. Eso no me suena al pensamiento tradicional de los Dramore. No sabes nada de nuestras costumbres, gruñó Gortak. Pero ahora había incertidumbre en su voz. Quizás no, pero sé cómo se ve cuando alguien más mueve los hilos. Marcus estudió al prisionero con atención. ¿Quién convenció a tus líderes para lanzar esta invasión? Gortak, porque no creo que fuera idea suya.
Por un momento, el jefe pareció casi vulnerable. Luego, su expresión se endureció de nuevo. El imperio se fortaleció. Tomamos lo que deseamos. Esa es la forma de ser de los Drachore. Marcus suspiró y se enderezó. De acuerdo, como quieras. Se giró hacia la puerta y se detuvo. Ah, una cosa más. Quizás quieras enviar un mensaje a tu flota. Diles que se mantengan alejados del espacio humano. Gortak rió con dureza. Desconocemos tu especie. No tienes espacio que valga la pena evitar. De hecho, tenemos bastante espacio. 73 mundos coloniales, 16 rutas comerciales principales y unas 300 estaciones de investigación repartidas por todo este. Parte de la galaxia. Marcus sonrió. La cuestión es que la mayoría de la gente no sabe de nosotros porque preferimos mantener un perfil bajo. Pero si su gente amenaza a nuestros vecinos, dejó la frase en el aire. ¿Nos amenazas?, exigió Gortak. Son una pequeña nave con 40 humanos a bordo. Somos 40.000 naves con millones de guerreros. Los números no siempre cuentan toda la historia, dijo Marcus con suavidad. Pregúntenle a los 12 asaltantes que atacaron el templo. Al salir del área de espera, Katara se sumió en sus pensamientos. Estaba asustado al final. Dijo, ¿también lo notaste? Marcus parecía complacido. Buen ojo. Sí, algo en el comentario sobre el espacio humano realmente lo asustó. ¿Pero por qué? Mientras decía, solo son una nave. Marcus sonrió. Lo somos. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, la voz del capitán Rodríguez resonó por el sistema de comunicación de la nave. Todos a sus puestos. Tenemos tráfico prioritario entrante del comando colonial. El puente bullía de actividad cuando llegaron. Todas las estaciones estaban ocupadas, y en la pantalla principal mostraba una compleja pantalla táctica que dejó a Katara mareada. El capitán Rodríguez levantó la vista al entrar. Sargento, momento oportuno. El Comando Colonial acaba de autorizar el protocolo Omega. La Fuerza de Tarea 7 se mueve para interceptar. ¿Cuántas naves?, preguntó Marcus. Oficialmente, 12 naves patrullan este sector. Marcus arqueó una ceja. Oficialmente, la sonrisa del capitán Rodríguez era depredadora. Oficialmente, las otras 130 naves de la Fuerza de Tarea realizan ejercicios de entrenamiento rutinarios en sistemas cercanos. Pura coincidencia que estuvieran armadas con las armas experimentales más modernas y compuestas por nuestras tripulaciones más experimentadas. Catra observó la pantalla táctica mientras aparecían nuevos símbolos. Naves humanas, docenas de ellas, moviéndose con determinación hacia las posiciones de la flota Dramore. 142 naves. Pero pensé que los humanos eran una nueva especie. ¿Cómo tienen tantas naves? Llevamos construyendo naves más tiempo del que llevamos viajando entre estrellas, explicó el capitán Rodríguez. Cuando finalmente desarrollamos la velocidad de los viajes, teníamos muchos cascos listos para ser convertidos. Marcus estudiaba los movimientos de la flota en la pantalla. ¿Cuál es el plan, capitán? Doctrina de guerra asimétrica, implementación completa. Primero atacaremos sus líneas de suministro, luego sus redes de comunicación y luego su estructura de mando. Para cuando se den cuenta de lo que está sucediendo, lucharán a ciegas y con hambre. ¿Qué pasa con las colonias a las que se dirigen? La evacuación ya está en marcha. Todos los transportes civiles del sector convergen hacia los mundos amenazados. Sacaremos a la mayor parte de la población antes de que lleguen los Dramore. Katara sintió una oleada de esperanza, seguida inmediatamente de confusión, pero el Consejo Galáctico dijo que la evacuación era imposible. Demasiada gente, pocas naves. El capitán Rodríguez y Marcus intercambiaron miradas. El Consejo estaba considerando usar naves de transporte oficiales del Consejo, dijo el capitán con cautela. Los humanos tienden a pensar fuera de los canales oficiales. La oficial de comunicaciones levantó la vista de su puesto. Capitán,
Estamos recibiendo actualizaciones tácticas de la flota. El almirante Chen le envía saludos y le pregunta si necesita apoyo adicional. Marcus se enderezó. El almirante Chen es mi abuelo, le explicó a Carter. Comandó la defensa de Nueva Shanghái durante la guerra del primer contacto. Si alguien puede con una invasión Draore, ese es él. ¿Primer contacto? ¿Guerra? Preguntó Catra. Es una larga historia, dijo Marcus. Digamos que la introducción de la humanidad a la política galáctica no fue precisamente pacífica. En la pantalla principal, la situación táctica evolucionaba rápidamente. Naves humanas se posicionaban por todo el sector, no para enfrentarse a los Drachore en combate directo, sino para controlar puntos estratégicos clave. Depósitos de suministros, repetidores de comunicación, balizas de navegación. No van a luchar contra ellos directamente. Carter se dio cuenta. Los humanos rara vez luchan limpio cuando hay vidas en juego. El capitán Rodríguez confirmó. Aprendimos hace mucho tiempo que la mejor manera de ganar una guerra es asegurarse de que el otro bando no pueda librarla adecuadamente. Mientras observaba el despliegue de la flota humana, Carter empezó a comprender que había subestimado gravemente a estos extraños alienígenas. No eran simples guerreros o exploradores. Eran estrategas a una escala que jamás imaginó. La fuerza de invasión Drachore era enorme y poderosa, pero estaban a punto de descubrir que la fuerza bruta no significaba nada cuando el enemigo reescribía las reglas del combate. Y, de alguna manera, Katara se encontró deseando ver qué sucedía a continuación. La guerra no comenzó con grandes batallas, sino con pequeños desastres que azotaron la flota Draore como un rayo invisible. Kita observaba desde el puente del Wandere cómo la pantalla táctica se actualizaba en tiempo real. La enorme fuerza de invasión, que parecía imparable, comenzaba a mostrar signos de confusión. Los convoys de suministros desaparecieron. Los relés de comunicación dejaron de responder. Las balizas de navegación dieron lecturas falsas que enviaron naves a regiones vacías del espacio. Fase 1 completada, informó el oficial de comunicaciones. Todas las líneas de suministro de DR Amor en la zona objetivo han sido cortadas. El capitán Rodríguez asintió. Las bajas son mínimas de nuestro lado. Los Drachore reportan pérdidas significativas, pero principalmente por confusión más que por acción directa. Marcus estaba junto a Katara, explicando lo que veían. La doctrina humana es simple. Haz que el enemigo luche la guerra que tú quieres, no la guerra que ellos quieren. En la pantalla, un grupo de batalla Dramore daba vueltas sin fin, claramente perdido sin sus sistemas de navegación. Otro grupo se había detenido por completo, aparentemente esperando naves de suministro que nunca llegarían. Pero los superan en número 40-1. Carter dijo que con el tiempo se adaptarán. Finalmente, sí, asintió la capitana Rodríguez. Por eso no les damos tiempo a adaptarse. Como convocada por sus palabras, la pantalla táctica cambió. Aparecieron nuevas señales en todas las posiciones de la flota Dramore. Docenas de naves humanas se materializaron de lo que parecía ser espacio vacío. Campos de sigilo desactivándose, informó el oficial de navegación. Todos los equipos de ataque están en posición. ¿Campos de sigilo? Preguntó Caterra. Tecnología humana, explicó Marcus. Curvamos las ondas de luz y sensores alrededor de nuestras naves. Nos hace prácticamente invisibles hasta que queremos ser vistos. El ataque comenzó simultáneamente en 12 ubicaciones diferentes. Pero estas no fueron las masivas batallas entre naves que Carter esperaba. En cambio, pequeñas naves humanas entraban y salían de las formaciones Draore como insectos cazadores, apuntando a sistemas específicos con precisión quirúrgica. El destructor de la nave de mando del grupo Alfa informa de un fallo total de comunicación. El oficial de comunicaciones anunció que la nave de mando del grupo Beta solicita asistencia inmediata. Varias naves del grupo Gamma informan de fallos en el sistema de navegación. La capitana Rodríguez estudió los informes con satisfacción. No intentan destruir las naves. Intentan inutilizarlas.
¿Por qué? Kate preguntó. Las naves inutilizadas no pueden retirarse y advertir al resto de la flota sobre nuestras capacidades. Marcus explicó. Las naves inutilizadas pueden ser capturadas e interrogadas sus tripulaciones. Con el paso de las horas, el patrón se hizo más claro. Los humanos no libraban una guerra de conquista ni de destrucción. Libraban una guerra de información y control. Cada acción estaba diseñada para recopilar inteligencia y negársela al enemigo. El avance se produjo cuando un equipo de ataque humano logró abordar y capturar una nave de mando Dramore. En cuestión de minutos, especialistas informáticos humanos descifraron las bases de datos de la nave y descargaron terabytes de información estratégica. Capitán, dijo el oficial de comunicaciones con la voz tensa por la emoción. El almirante Chen solicita una conferencia inmediata. Clasificación alfa prioritaria. La pantalla principal cambió para mostrar un rostro humano curtido que se parecía notablemente a una versión anterior de Marcus. El almirante Chen tenía la misma mirada firme, pero donde Marcus parecía confiado, el almirante parecía absolutamente seguro. Capitán Rodríguez, dijo sin preámbulos. Tenemos un problema. La inteligencia que capturamos de la nave de mando Drachore lo cambia todo. ¿Qué encontró, señor? Los Dramore no son la verdadera amenaza. Están siendo manipulados por una especie llamada la hegemonía. Tecnología avanzada, crueldad total y una política de usar otras especies como armas contra objetivos que quieren ablandar antes de entrar ellos mismos. El capitán Rodríguez frunció el ceño. ¿Dice que esta invasión es solo una sonda? Peor aún, la hegemonía ha estado orquestando conflictos en todo este sector durante los últimos 50 años. Dejan que otras especies luchen entre sí y luego invaden para reclamar las ruinas. La invasión Drachore es solo el último ejemplo. Kate sintió una fría comprensión. Las incursiones fronterizas, la creciente agresión. Alguien ha estado empujando a los Drahore hacia esto. Exactamente. El almirante Chen confirmó. Y según la información que obtuvimos, la flota hegemonía ya se está posicionando para reclamar este sector una vez que los Dramore hayan terminado de destruir a los habitantes actuales. Marcus dio un paso al frente. ¿Cuáles son nuestras órdenes, señor? El almirante Chen sonrió con tristeza. La hegemonía se cree astuta. Cree que puede usar a otras especies como herramientas y luego descartarlas cuando ya no son útiles. Su expresión se endureció. Nunca antes habían tratado con humanos. Es hora de darles una lección. El plan que el almirante Chen describió era ambicioso, más allá de lo que Kitra hubiera imaginado. Los humanos no solo derrotarían la invasión Dramore, la revertirían y la usarían como arma contra la propia hegemonía. La fase 2 comienza en 6 horas, anunció el almirante Chen. Todas las naves humanas convergerán en la nave insignia Drahore. Vamos a tener una conversación con su emperador. Al terminar la comunicación, Katara se volvió hacia el capitán Rodríguez. ¿Intentarás negociar con ellos? No exactamente. El capitán dijo, les ofreceremos una opción. El asalto a la nave insignia Drachore fue único en los registros de la Guerra Galáctica. En lugar de intentar destruir la enorme nave, la flota humana la rodeó y simplemente esperó. Cuando los Drachore lanzaron cazas, las naves humanas usaron su tecnología superior para inutilizarlos sin causar bajas. Cuando la nave insignia intentó escapar, las naves humanas bloquearon todas las rutas. Finalmente, el propio almirante Chen dirigió un grupo de abordaje directamente al puente de la nave insignia. La conversación que siguió se transmitió a ambas flotas. Katara escuchaba fascinada. El almirante Chen le explicaba con calma al emperador Drachore cómo la hegemonía había manipulado a su pueblo. Creen que están expandiendo su imperio, dijo el almirante, pero solo están allanando el camino para amos que los ven como herramientas prescindibles. La respuesta del emperador fue previsiblemente agresiva, pero el almirante Chen había venido preparado. Presentó pruebas obtenidas de las bases de datos de la hegemonía,
interceptaciones de comunicaciones que mostraban cómo se manipulaba a los Dramore y análisis tácticos que demostraban que los propios asesores del emperador trabajaban para el enemigo. El momento de la verdad llegó cuando el almirante Chen hizo su oferta. «Podemos destruir su flota», dijo simplemente. «Nuestra tecnología es suficiente y nuestra voluntad es firme. Pero no queremos. Queremos que nos ayuden a destruir al verdadero enemigo». «¿Por qué deberían los Draore confiar en los humanos?», exigió el emperador. La respuesta del almirante Chen fue, por su franqueza, típicamente humana. «Porque somos los únicos que nos molestamos en decirles la verdad». La alianza que siguió nació del pragmatismo, no de la amistad. Pero fue efectivo. La flota Drachore, en lugar de invadir el espacio Bani, dio la vuelta y se dirigió a las áreas de preparación de los Igemani. Cuando las naves Igemani llegaron esperando encontrar un sector devastado por la agresión Draore, se encontraron con una flota combinada de humanos y Drachore esperándolos. La batalla que siguió duró 3 días y terminó con la destrucción total de la fuerza Hegemani. Más importante aún, estableció un nuevo principio en la política galáctica. Las especies que usaran a otras como armas se encontrarían enfrentando la ira combinada de sus víctimas. De pie en el puente del errante, mientras la última nave Igemani se rendía, Kitra reflexionó sobre todo lo que había cambiado. Su gente estaba a salvo. Los Drachores se habían convertido en aliados improbables, y los planes de los Igemani se desmoronaban. Pero más que eso, la galaxia había aprendido algo nuevo sobre los humanos. No eran solo otra especie en busca de territorio o recursos. Eran algo sin precedentes, un pueblo que lucharía no solo por sí mismo, sino por el principio de que los fuertes deben proteger a los débiles. Marcus apareció a su lado mientras observaba la exhibición táctica. «¿Y ahora qué?», preguntó. Ahora volvemos a casa y redactamos unos informes muy interesantes para el Consejo Galáctico». Sonrió. «Tengo el presentimiento de que la próxima reunión del Consejo va a ser mucho más productiva de lo habitual». Katara miró al humano que había caído del cielo para salvar a su gente. Y después de eso, la sonrisa de Marcus se ensanchó. «Después de eso, seguiremos haciendo lo que los humanos mejor sabemos hacer. Encontramos a las personas que necesitan ayuda y las ayudamos». Mientras la flota combinada emprendía su viaje a casa, Kater se dio cuenta de que la galaxia había cambiado radicalmente. La era en la que los fuertes se aprovechaban de los débiles llegaba a su fin, reemplazada por algo nuevo. Una era en la que siempre habría alguien dispuesto a caer del cielo y preguntar, «¿Te importa si me uno a la lucha?». Y por primera vez en su vida, Kitra creyó que eso bastaría para marcar la diferencia.